Buenos días y buenas tardes a todos nuestros amigos del Movimiento Católico Mundial por el Clima de Habla Hispana. Les damos la bienvenida a todos a este webinar de revisión de la conferencia Laudato Si, que se llevó a cabo en el Vaticano durante los días 5 y 6 de julio. Para empezar, también mandamos un saludo especial a todos los participantes del taller de Ecología Integral que se está llevando a cabo en Panamá en este momento. Para empezar, les presentamos a nuestros panelistas del día de hoy. El primero es el doctor Tomás Insúa, director ejecutivo del Movimiento Católico Mundial por el Clima. Silvia Alonso, quien es coordinadora de la Red Argentina de Ambiente y Desarrollo. Ana Belén Ortega, quien estará presente en nombre de Susana Espinosa de la REPAM. Y Roxana Esquef, miembro de CEDI2, Red LAPSI y Reicosur. Para iniciar, como en todos los seminarios web, vamos a empezar con una oración. Ok, comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios de los pobres, ayúdanos a rescatar a los abandonados y a los olvidados de esta tierra, que son tan valiosos a tus ojos. Dios de amor, muéstranos nuestro lugar en este mundo como instrumentos de tu cariño por todos los seres de esta tierra. Dios de misericordia, concédenos recibir tu perdón y de transmitir tu misericordia en toda nuestra casa común. Alabado seas. Amén. Y bueno, damos inicio con el doctor Tomás Insúa del Movimiento Católico Mundial por el Clima. Muchas gracias, Dome, y buenas tardes, buenos días. Los saludo desde Roma. Acá estamos terminando el día. Bueno, con mucha alegría, qué bueno participar en este seminario web sobre la conferencia Laudato Si. La verdad que fue una muy linda experiencia que vivimos hace pocos días. Les voy a compartir una presentación. Les pido, me confirman si la pueden ver. ¿La pueden ver bien? Les voy a pasar esta presentación que les pido disculpas que no tuve tiempo de traducirla. La presentación está en inglés. Es una presentación que hizo el padre Jostrum Kuritidam, que trabaja en el Dicasterio de Desarrollo Humano Integral con el cardenal Turkson, que fue uno de los organizadores de la conferencia. Y bueno, y él usó esta presentación para introducir la conferencia y presentar cuáles serían los temas. Les comparto, bueno, a grandes rasgos, el espíritu de la conferencia era, en primer lugar, de despertar conciencia sobre la urgencia de la crisis ecológica, la urgencia de la crisis climática, algo que creo que podremos escuchar de los otros panelistas después, pero creo que eso fue uno de los grandes mensajes, fue un intento de despertar conciencias, de despertarnos todos sobre la gravedad de la crisis de nuestra casa común. Y una invitación, bueno, a reconstruir esta casa común. Algo lindo que desde el dicasterio del padre Jostrum enfatizó fue esta frase hice un cambio con la pantalla, se sigue viendo bien, ¿no? Si no se llega a ver bien, me avisan. Hizo mucho hincapié en esta bellísima frase. Muchos de ustedes recordarán esta historia de San Francisco, ahí en el santuario de San Damiano, que Jesús desde la cruz le dice: Francisco, ve y repara mi casa, que como ves está toda en ruinas. Que San Francisco en ese primer momento pensó que se refería a la casa, que era esa iglesia, ese santuario particular en Asís que estaba destruido, y que después terminó siendo, se extendió la imagen o el mensaje a la iglesia universal. Y algo lindo que en una adaptación al día de hoy que hace el padre Jostrum es que este mismo mensaje se lo dice Jesús hoy al Papa Francisco y es la inspiración de la encíclica Laudato Si, que Jesús desde la cruz le dice a Francisco, en este caso ahora el Papa Francisco:
fe y repara nuestra casa común, que como ves está toda en ruinas. Así que bueno, eso lo usó el padre Jostrom como marco para introducir la conferencia. La estrategia de la conferencia era una de diálogo y de alianzas, de que tenemos que construir un gran movimiento desde la base, de que acá necesitamos, para solucionar esta crisis de la casa común, necesitamos de todos, necesitamos la participación de absolutamente todos los niveles de la sociedad. Cada persona tiene un rol importante, indispensable en contribuir a la salvaguardia, al cuidado de nuestra casa común. Y se hizo, bueno, obviamente un gran énfasis en el diálogo, y la conferencia fue un lindo diálogo sobre lo que todos podemos hacer juntos, cada uno con nuestros respectivos dones y aportes particulares que cada uno puede hacer. La metodología de la conferencia fue la misma metodología de la encíclica Laudato Si, la de ver, juzgar, actuar, que como muchos de ustedes sabrán, es la metodología que usa muchísimo la doctrina social de la Iglesia. Así que esta misma metodología fue utilizada en la conferencia. Arrancó con un panel muy fuerte, incluyendo una presentación de un científico muy famoso, un científico alemán que se llama el profesor Schellenhuber, que es una presentación sobre la realidad científica de la crisis del cambio climático, alertándonos. Realmente fue un llamado de atención sobre lo grave que es la situación, y eso también complementado con testimonios. Escuchamos testimonios de poblaciones vulnerables que están sufriendo los impactos de la crisis, así que se hizo mucho hincapié en esto de esta frase de la encíclica de escuchar el clamor de la tierra y el clamor de los pobres. Entonces el científico nos introdujo al clamor de la tierra, y después escuchamos el clamor de los pobres de parte de un activista de Filipinas, que es muy famoso, Yep Saño, que realmente fue bastante preocupante, como contaba, sobre el cambio climático, impactando países como Filipinas, que son países muy vulnerables, muy pobres, que están sufriendo los peores impactos del cambio climático. Y bueno, escuchamos también diversos testimonios, se escucharon testimonios de distintos continentes. Fue realmente muy importante poner ahí en primer plano el clamor de los pobres. También después tuvimos unos lindos paneles sobre el juzgar, el segundo paso de la metodología, que es tratar de entender y discernir cuáles son las raíces de esta crisis de nuestra casa común. Y por último, y lo más importante de todo, es la acción. ¿Qué vamos a hacer ahora qué tenemos que hacer como iglesia, y no solamente como iglesia, sino con otros actores de la sociedad? ¿Cómo tenemos que responder? ¿Qué tenemos que hacer? Y esta acción, de nuevo, con un gran tono de urgencia, un enorme sentido de urgencia. Y bueno, y esto, como mencionaba, y hubo mucha discusión, mucho diálogo sobre qué podemos hacer, y fue un formato muy, muy interesante para lo que es la tradición del Vaticano. Las conferencias suelen ser de un tenor mucho más formal, académico, y esta fue una conferencia mucho más participativa. Estaban estas sesiones de trabajo, estos grupos de trabajo, en la que hubo mucha participación de los participantes. Fue realmente una experiencia muy linda y muy novedosa, creo que muy en línea con el mensaje, el magisterio del Papa Francisco y del Laudato Si. Así que bueno, vamos a estar escuchando después en las otras presentaciones algunas de estas líneas participativas, qué podemos hacer al respecto, respecto a eventos políticos también que se están viniendo, que son muy importantes. Se hizo también mucho hincapié en el rol nuestro como iglesia, de liderar con el ejemplo, de que la iglesia hemos estado hablando mucho sobre el Laudato Si, hablando mucho sobre la crisis ecológica, hablando mucho sobre lo que hay que hacer, pero ahora lo más importante es liderar con el ejemplo.
hoy más que nunca, más viendo que la situación política a nivel internacional está muy difícil, con el presidente Trump en Estados Unidos y tantos otros desafíos tan complicados que estamos viendo a nivel internacional, más que nunca hoy toca, en vez de hablar sobre lo que hay que hacer, a nosotros como iglesia nos toca liderar con el ejemplo. Así que, y debo mencionar que, y esto es como también a modo de presentación de las presentaciones que me van a seguir ahora, la conferencia estuvo muy enfocada en qué tiene que hacer la iglesia respecto a algunos eventos concretos que se vienen. El primer evento, y de nuevo disculpas que esta presentación está en inglés, pero bueno, no hubo tiempo de traducirla. El primer evento concreto, que son dos eventos en verdad, por un lado es la COP24. Como recordarán, las Naciones Unidas tienen estas conferencias que juntan a todos los gobiernos una vez al año a discutir cómo combatir el cambio climático y puntualmente a cómo implementar el Acuerdo de París. Así que ahora vamos a estar escuchando de parte de Silvia un poco más sobre esas conversaciones, qué es lo que está pasando a nivel internacional, qué se va a estar discutiendo ahí en la COP24, sobre especialmente la importancia de llamar por más ambición, que necesitamos acción mucho más ambiciosa, acción mucho más determinada, para lograr el objetivo de 1.5 grados centígrados. Esto es una cosa un poco más técnica, pero que el Acuerdo de París tiene como objetivo limitar el aumento de la temperatura global a no más de 1,5 grados centígrados. Y que es un objetivo súper ambicioso el Acuerdo de París, realmente muy difícil, y cualquier analista que sigue el tema del Acuerdo de París están todos de acuerdo que estamos muy lejos del nivel de acción que necesitamos a nivel global, como una familia humana para tratar de lograr ese objetivo, estamos muy lejos de lograrlo. Así que se habló mucho de eso, de la urgencia y el imperativo moral, el imperativo ético de lograr eso, porque si no lo logramos va a haber mucho sufrimiento, va a haber especialmente de todas las comunidades del cambio climático, especialmente, bueno, no solamente en las islas del Pacífico, que son estos primeros países que van a quedar bajo agua, sino también en tantas otras regiones del mundo, incluyendo en Latinoamérica, pero también en África, Asia y demás, que van a estar sufriendo muy severamente los impactos del cambio climático. Así que bueno, ese fue el primer tema. El segundo tema, se habló mucho del rol de la economía y las finanzas, que hace falta cambiar para lograr transicionar a un modelo de economía circular. Y se habló bastante de un encuentro que va a haber en Bali, en Indonesia, sobre el Banco Mundial y el FMI, y se habló mucho también del rol de las inversiones. Claramente el mundo financiero es gran parte del problema, y cómo podemos transformar ese sistema para que deje de ser parte del problema y sea parte de la solución. También se habló acá mucho, este tema creo que no lo vamos a profundizar demasiado en el seminario de hoy, pero se habló mucho de esta campaña de desinversión. Habrán escuchado de la campaña de desinversión. Fue un tema muy fuerte y muy prominente en la conferencia, el llamado a las instituciones católicas. Como saben, muchas instituciones católicas tienen dinero, tienen inversiones financieras, y se habló sobre lo inmoral que es seguir financiando a la industria petrolera, a la industria del carbón, que siguen invirtiendo en extraer y quemar combustibles fósiles que sabemos que no podemos quemar, que ya los científicos nos están diciendo basta de hacer eso, basta de profundizar esta dependencia de los combustibles fósiles que son gran parte de la crisis del cambio climático. Y ese fue el segundo tema. El tercer tema que se habló mucho fue el tema del tiempo de la creación, y acá esto creo que es uno de los temas más relevantes para nosotros, es
el tiempo de la creación como que se aproxima, se viene muy pronto, el 1 de septiembre al 4 de octubre, se aproxima este momento tan lindo para pasar a la acción y celebrar este tiempo tan especial, que es una oportunidad para profundizar en el mensaje Laudato Si, y el rol que nosotros como iglesia y como comunidades locales tenemos para vivir este proceso de conversión ecológica. Y por último, así bueno, vamos a estar escuchando más después, y por último también se habló mucho de los 2 sínodos que se vienen. Como saben, el Papa Francisco ha convocado a 2 sínodos muy importantes, uno ahora en octubre sobre los jóvenes, sobre el rol de los jóvenes, y otro el siguiente octubre, el año que viene, sobre la Amazonía, que obviamente para nosotros en el mundo hispanohablante y en Sudamérica es un tema especialmente importante. Así que bueno, después vamos a escuchar un poco más sobre esos 2 sínodos y cuál es el rol de los jóvenes y de las comunidades indígenas en liderar el cambio que se necesita para cuidar nuestra casa común. Así que bueno, eso es un pequeño pantallazo muy breve de lo que fue la esencia y la motivación de la conferencia. Quisiera enfatizar que fue una conferencia realmente maravillosa, fue muy linda, fue un lindo empujón para todos nosotros en el movimiento y en el resto de la iglesia para seguir trabajando, para poner en práctica la Laudato Si, para vivir la Laudato Si, como saben que nos gusta decir, que hay que vivir la Laudato Si, no solamente leerla y estudiarla. Y bueno, dejo esta conclusión final, este pasaje del Salmo 104, que dice que Señor, envía tu espíritu y renueva la faz de la tierra. La conferencia también estuvo muy centrada y muy consciente de que acá somos instrumentos en manos de Dios, estamos en las manos de Dios y pedimos que envíe su espíritu para que nosotros seamos simplemente instrumentos para cuidar la casa común. Así que bueno, eso es importante recordar, que si bien tenemos que actuar y tenemos que actuar como si todo dependiese de nosotros, está esta frase de San Francisco de que también hay que rezar como si todo dependiese de Dios. Así que bueno, con eso concluyo y dejo que siga Silvia nomás. Muchas gracias. Ahí ven la pantalla. Yo no los escucho. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Vemos y escuchamos. Bueno, coincido plenamente con todas las cosas que dijo Tomás. Antes que nada, buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos. Es un honor poder compartir esta maravillosa experiencia que tuvimos en el Vaticano en los primeros días de julio, que efectivamente nos ha dado muchas fuerzas para seguir. Como el tiempo es breve, no me está dando, a ver, ahí. No lo vamos a tratar, pero me parece importante recordar cuáles son los ejes de Laudato Si, porque son absolutamente necesarios para la tarea que tenemos en nuestras manos. Y también recordar que seamos claros y no nos dejemos engañar, que solo hay un desarrollo sostenible y es el que respeta todo, lo social, lo económico y lo ecológico. O sea que solo lo que respeta las 3 cosas es lo que debemos llevar adelante en nuestras acciones, teniendo en cuenta a las generaciones futuras. Lo demás, por más que le pongan palabras muy bonitas, no es sostenible. Simplemente para tener una brevísima síntesis, pongo algunas palabras de los distintos e importantísimos expositores que tuvimos. He resaltado en particular el grito de la tierra y el grito de los pobres, la conversión ecológica a la que nos llama el Papa, porque el actual
sistema de vida es absolutamente insostenible y solo puede terminar en catástrofe. Fueron literalmente las palabras del Papa en su discurso a todos los que estuvimos allí presentes. Tuvimos también, digamos, importantes aportes de los demás expositores, además del Papa. Así fue que Pietro Parolin, el secretario de Estado, nos dice: administrar y cuidar no incluye dominar y devastar. Y nos obliga a tener en cuenta que está absolutamente interrelacionado la naturaleza, los pobres y la paz. Lo que antes mencionaba, que estaba escrito en inglés por la presentación que nos dio Tomás, fueron también palabras del cardenal Turkson: nuestro hogar está en ruinas, está cayendo en ruinas, se está despedazando y es urgente tomar acción. Y una frase de Marie Dufay, del secretario del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral, que de alguna manera repite otras. O sea, no podemos seguir permitiendo que unos pocos se apropien de los recursos naturales y dejen un mundo devastado y lleno de pobres. Esto, por lo menos nosotros los católicos, no lo tenemos que permitir. ¿Cómo actuamos? ¿Qué tenemos que hacer? Primero, tener en cuenta de que actualmente la gravedad de la situación es tal, y el avance en algunas tecnologías también es tal, que ya los costos económicos de actuar son pero muy inferiores a los costos que tenemos que afrontar por la inacción. Esto fue confirmado por distintos expositores, y también, avalando lo que decía Tomás, tenemos que tomar conciencia de que estamos en un punto crítico, que es urgente, que tenemos que actuar ahora, que tenemos que actuar juntos. Esto lo han dicho, por ejemplo, Patricia Espinosa, y que tenemos que actuar en todos los niveles que podamos. Cada uno de nosotros tiene acceso a distintos ámbitos, pero, digamos, nuestra obligación es actuar en todos los que podamos. Cada uno de nosotros, por pequeño que pueda parecer nuestro aporte, es absolutamente importante. Entonces, otro tema que para mí me parece muy importante es que no podemos pensar que hay soluciones simples o que pueden tomarse soluciones solo desde un punto de vista. El abordaje debe ser desde la complejidad, porque, como nos dijo Laudato Si, como repitió el Papa, todo está conectado y la problemática ecológica es multicausal. Algo que nos pidió Turkson en particular, y varios de los expositores también, es: tenemos que encontrar maneras de que el mundo escuche. Tenemos que difundir este mensaje. Y tomando las palabras de Naderev Sanyo, un representante de Greenpeace del sudeste asiático, no tenemos que permitir que la avaricia, la arrogancia y la apatía nos impidan buscar soluciones. Esta frase la leo textual: ningún beneficio es legítimo cuando se pierde el horizonte de la promoción integral de la persona humana, el destino universal de los bienes y la opción preferencial por los pobres. Esta frase es del reciente documento que presentaron conjuntamente la Congregación por la Doctrina de la Fe y el Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral. Y es importante tener esto en cuenta, porque por lo menos en mi país, Argentina, yo ya estoy un poco agotada de escuchar repetir incansablemente a la mayoría de nuestros políticos que el desarrollo se logra con crecimiento económico. Eso es una absoluta falacia. Vamos a la acción. Como dijo Augusto Zampini, un argentino de nuestra diócesis, que está en el director de Desarrollo y Fe del Dicasterio, la Iglesia lo que quiere es ayudar a la comunidad internacional, ayudarnos a todos nosotros a lograr una buena propuesta en la próxima COP24. Para ello, y después de los grupos de trabajo en los que todos hemos participado, se concentraron, las propuestas fueron infinitas, pero nuestra ambición tiene que incrementar. Los países
tienen que ser más ambiciosos en sus contribuciones nacionales, porque sí o sí tenemos que llegar a no superar el 1,5 grados de aumento de la temperatura. Tenemos que vivir más simplemente. Ese 1,5 grados, para muchos, es la diferencia entre existir y no existir, entre la vida y la muerte. Tenemos que proteger nuestros bosques. Tenemos que eliminar los subsidios a los combustibles fósiles y, como ya mencionó Tomás, tenemos que seguir insistiendo en lo que se llama desinversión. Católicos y no católicos en el mundo ya lo están haciendo. No podemos poner dinero en combustibles fósiles. Por otro lado, la transición entre la actual economía y una economía más tendiente a la emisión cero de carbono tiene que ser justa, o sea, no hacerle pagar a los más pobres, a los más vulnerables. Para ello, lo que necesitamos es que nos involucremos todos, como dijimos antes, con un sentido de urgencia en todas las áreas y con todos los participantes, incluyendo a las empresas, a la sociedad civil, al gobierno y en particular a los jóvenes y a las comunidades indígenas, como decimos aquí, a los pueblos originarios. ¿Cómo hacemos eso? Esta foto en realidad es una foto que saqué en la apertura del evento con chicos italianos que nos cantaron una canción sobre Laudato Si, que nos hacía pensar en estas 3 simples cosas que tenemos que tener en cuenta. Todo lo que tenemos que hacer, lo tenemos que hacer con nuestra cabeza, con nuestro corazón y con nuestras manos. Roxana, si estás por ahí, una de estas manos creo que es tuya. Para terminar, la frase de Laudato, que nuestras luchas y nuestra preocupación por este planeta no nos quiten el gozo de la esperanza. Alabado sea. Muchas gracias por prestarme atención. Muchas gracias, Silvia. Ahora tenemos la participación de Ana Ortega, que hablará en nombre de Susana Espinosa de la REPAM. Buenos días con todos. ¿Sí se escuchan? Sí, perfecto. Bueno, a continuación voy a leer el documento que nos dejó Susana de la REPAM, que dice así. Queridos amigos y amigas del MCMC, un saludo fraterno de parte del equipo de la Secretaría Ejecutiva de la Red Eclesial Panamazónica, REPAM. Lamento mucho no poder acompañarlos en esta sesión virtual, pero ha surgido a última hora la necesidad de estar presencialmente en un compromiso con la coordinadora de las organizaciones indígenas de la Cuenca Amazónica, COICA, y el resto del equipo se encuentra fuera de la ciudad. Quiero compartirles a través de la voz de mis compañeros del MCMC en Quito, en el tiempo que se me ha concedido, este pequeño escrito que resume el espacio de trabajo grupal con el tema Pueblos indígenas y juventud, que mantuvimos durante los 2 días de la conferencia internacional por motivo del 3er aniversario de la encíclica Laudato Si, sus principales resultados e invitaciones. Los distintos planes de acción, según temáticas que identificó la conferencia, nos planteó el desafío de unir a las delegaciones que representaban el proceso de preparación del Sínodo de la Juventud, la Delegación de Pueblos Originarios de Asia-Pacífico y la Delegación de Pueblos Indígenas de la Amazonía, en la perspectiva del Sínodo Especial para la Amazonía, con un desafío lingüístico muy particular en medio. Metodológicamente, organizamos estos espacios para que durante el primer día pudiéramos escuchar los testimonios de estos 3 grupos: Juventud, Asia-Pacífico, Amazonía. A manera de dolores y esperanzas que encuentran en su territorio, no solo para conocer las distintas realidades, sino para hacer comunión entre ellas y constatar realmente cómo todo está conectado. El segundo día, los ánimos estaban aún más altos. Después de haber tenido la audiencia con el Papa Francisco, de haber escuchado sus palabras tan desafiantes para quienes hacemos una opción por la transformación de la realidad
que nos exige mucho coraje, fortaleza y unión. Concebirnos juntos en este camino en el que la ecología integral es el camino y la justicia social ambiental el horizonte común. En la sesión grupal del segundo día ya estaba programado que nos enfoquemos en los aportes concretos hacia los procesos sinodales de juventud y Amazonía. Y en otras palabras, ¿qué pedimos a la Iglesia con respecto a las distintas realidades que representamos? Los aportes se resumieron en los siguientes 5 puntos. Primero, diálogo en clave intercultural, que le permita ser capaz de reconocer la interespiritualidad de los pueblos indígenas, la interreligiosidad que permite fortalecernos en el cuidado del planeta. Segundo, acompañamiento de parte de la Iglesia a las realidades más desafiantes, un acompañamiento cercano, comprometido y humilde. Tercero, reconocimiento del otro. El otro como iniciativas esperanzadoras y dinamizadoras de la transformación. Este reconocimiento debe ser constante y circular. El reconocimiento implica comenzar por identificar las posibilidades presentes de transformación con la juventud y los pueblos indígenas. Cuarto, sensibilizar al interior de la Iglesia de manera comprometida, en especial con las iglesias locales, para ser capaces de dar un mensaje transformador a través de la educación y la acción pastoral. Igualmente, debemos enfocarnos en hablar con los no convertidos, buscar que la Iglesia se involucre a distintos actores para la conversión. Quinto, abrazar la mirada contemplativa. La Iglesia pide perdón y al mismo tiempo pide mucha valentía para actuar coherentemente. El momento histórico que vivimos es crucial, en el que la sabiduría de los pueblos indígenas y de la Iglesia se unen para cuidar de la vida del planeta. No puede perderse. La composición de los grupos era diversa. Eran grupos separados por lenguas, inglés, español, portugués, pero estaban compuestos por muchas personas que estaban interesadas en conocer más sobre estas realidades o que representaban a la iglesia local. Fue interesante constatar el espíritu profundo de comunión en este espacio, acogiendo la bandera eclesial y territorial al mismo tiempo, entendiendo profundamente el valor que sean una sola causa. Cierro solamente compartiéndoles mi sentimiento de profunda gratitud por lo vivido durante ese par de días, en el que el corazón de muchísimos nos acompañaba, sabiendo que estábamos viviendo un evento histórico, como parte de un proceso histórico, en el que cada persona, organización, institución, elige que tanto entrega su cabeza, corazón y manos, ya que la exigencia es mucha. Agradezco principalmente haber podido acompañar a una delegación de representantes indígenas de tan alto nivel, tan plurales como la Amazonía misma, y que amazonizaron muchos corazones. Agradezco haber conocido a tantas personas que son testimonios de un compromiso transformador y que no dejarán este mundo en silencio mientras tantas injusticias siguen aconteciendo. Gracias MCMC por este espacio. Abrazos y buena reunión. Atentamente, Su Espinosa Soto. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes a todos. Desde acá, desde Uruguay, tarde, 14 horas más o menos. Preciosa, la verdad, la experiencia que compartimos, que tanto Tomás como Silvia y a través de Anita, las palabras de Susana se dejaban entrever, pero esta foto que traía Silvia de esos niños corriendo por la sala del sínodo, creo que era un ejemplo bien claro de ese llamado a involucrarnos.
Dentro de las líneas de acción, creo que esta fue una buena noticia que también pudimos llevar nosotros desde el Movimiento Católico Mundial por el Clima, porque ya venimos haciendo alguna experiencia en esto del tiempo de la creación. El tiempo de la creación, que es una de las líneas de acción muy claras que salió, es esta oportunidad, como decía Tomás, de celebrar desde el 1 de septiembre al 4 de octubre un tiempo especial para reflexionar, para estar particularmente con la mirada puesta, pero sobre todo, como decía muy bien estos niños, no solo en la cabeza, sino también los ojos y el corazón. Los que tuvimos la oportunidad de conocer a Monseñor Bonino, y muchos de ustedes a través de los webinars, él decía que más que ver, buscar y actuar, a él le gustaba decir contemplar, discernir y proponer. Y de alguna manera en esta invitación a la contemplación, este tiempo de la creación es una oportunidad preciosa. Este 1 de septiembre, que además no iniciamos nosotros esta propuesta de jornada de oración, sino un poquito más atrás, este tiempo de esta jornada mundial de oración por la creación es una propuesta que hacen los grupos ortodoxos, el patriarca ortodoxo, en 1989, después se van sumando otras iglesias y por fin, una vez publicada Laudato Si, Francisco se suma con muchísima fuerza también a esto. Y esto creo que es también un mensaje precioso para nosotros, porque es reconocer que hay muchas cosas que se están haciendo y que nosotros tenemos que valorarlas, reconocerlas y sumar nuestros esfuerzos para eso. Si vamos un poquito para atrás en las diapositivas, me gustaba contarles lo que nos decía Francisco en la audiencia del segundo día, que muy bien, como decía Susana, fue un momento de mucha fuerza. Un poquito para atrás, creo que es en la segunda, Fabián. Disculpen porque yo no sé pasarla desde acá, así que Fabián me está haciendo el favor de pasar el PowerPoint desde allá. Un poquito más atrás. Más atrás. Bueno, no importa, mientras les voy contando, porque me parece bien interesante que este tiempo de la creación empiece por un momento de oración. Creo que ahí nosotros, que siempre hemos empezado estas instancias de esta manera, es también un llamado a ponernos y a poner toda la acción, primero en manos del Señor, y ese llamado esa jornada de la oración creo que marca perfectamente eso. Y después un tiempo largo, porque es más de un mes, pero que además termina con la fiesta de San Francisco. Yo creo que eso también es muy significativo, porque de alguna manera Laudato Si ha traído este pensamiento de Francisco, que muy bien, como decía Tomás, en ese llamado que el Señor de la Cruz le hace a restaurar esta casa, y que hoy, de alguna manera, esta casa se la reclama al Papa Francisco y a través de él a todos nosotros, es también una oportunidad para reconocer y valorar los tiempos que tenemos las instituciones durante todo ese tiempo para poder organizar cosas. Aquí en estas fotos, que son al azar algunas acciones que se vienen tomando, niños, grandes, pero todos sumando no solamente la protección y el cuidado con acciones que no necesariamente tienen que ser acciones muy grandes, sino que son pequeñas acciones que, como decía un poeta uruguayo, Eduardo Galeano, pequeñas acciones, pequeñas personas haciendo pequeñas acciones en pequeños lugares pueden cambiar el mundo. Mucha gente pequeña en lugares pequeños haciendo cosas pequeñas pueden cambiar el mundo.
para que no pensemos que en este tiempo de la creación tenemos que hacer cosas de repente demasiado grandes o demasiado importantes involucrando a mucha gente. Creo que una de las experiencias que hemos tenido es que cuando hemos registrado, y aquí está digamos, nos han propuesto desde esta página muy linda, una cantidad de acciones que podemos hacer, pero una de las cosas que cuando nosotros registramos nuestro evento, aparece en un mapita y uno ve que ese día que nosotros tenemos de repente, a nosotros tuvimos la experiencia los 2 años anteriores acá en Uruguay, cuando uno tiene un evento chiquitito acá en Uruguay, por ahí perdido, resulta que cuando ve el mapa, en ese mismo momento, hay una cantidad de gente haciendo una cantidad de cosas, y eso refleja la realidad que vivimos y a veces no siempre la visualizamos. Y decíamos, una de las cosas era firmar este compromiso Laudato Si, que era muy sencillo porque de alguna manera reflejaba estas 3 propuestas que nos hace la encíclica. Rezar por y con la creación, vivir con sencillez y abogar, hacer las acciones chiquitas que nosotros podamos, pero abogar por ese cuidado de la casa común. Silvia decía, de otra manera, esta frase de Mahatma Gandhi, ¿no? Vive más sencillamente para que otros sencillamente puedan vivir. Cuando nosotros tomamos conciencia de que nuestras acciones, pero también nuestras omisiones, generan en ese todo está interligado, consecuencias, cuando uno empieza a visualizar que las cosas chiquitas que uno hace, pero también las que deja de hacer, no son inocuas. Creo que solo tomar conciencia ya nos va generando una posibilidad y una oportunidad de profundizar, sin lugar a dudas, este mensaje y este compromiso que tenemos también como cristianos. Una de las grandes posibilidades que nos da Laudato Si es la posibilidad del diálogo, que también lo traía Tomás hoy, ¿no? Y decíamos que muchas veces es no quedarnos solo en ese tiempo, en ese mes y poquito del tiempo de la creación, sino que eso también puede ser provocador acciones por ahí más perdurables, ¿no? De pensar en algún cambio de matriz energética. La propuesta, que también está en la página del tiempo de la creación, ecoparroquias, ver qué cosas podemos ir haciendo en nuestros espacios, en los lugares en los que nos movemos, para poder colaborar para que estos cambios sean realmente grandes, y la desinversión que muy bien planteaba Tomás. Si seguimos una más. Esto que también lo traía Silvia, porque a mí me parece que es la frase de Laudato Si. Caminemos cantando, no nos quedemos quietos, seamos capaces de generar movimiento, pero además no hagamos un caminar que sea de cualquier manera, sino que sea un caminar donde la alegría de alguna manera se vaya reflejando, porque, como decíamos, que no nos quiten el gozo de la esperanza, que nuestra preocupación por este planeta no nos quite el gozo de la esperanza, pero sí nos genere la ocupación para generar en el lugar de cada uno lo que nosotros podamos hacer. Así que bueno, la invitación es que para este tiempo de la creación todos nos involucremos, todos estemos de alguna manera pensando en qué podemos colaborar, en qué podemos contribuir, para que este mundo y esta casa común realmente seamos protagonistas de la manera que cada uno, y con mucha creatividad, podamos hacerlo. Decíamos que no importaba que fuera, en algunos casos será la oración, dependerá de los grupos, de las comunidades, del grupo de repente que nosotros podamos convocar, pero que pensemos que esta es una oportunidad, primero para el diálogo con los diferentes. Creo que
esta Jornada Mundial de Oración por la creación del 1 de septiembre, que nos une a otros hermanos que por ahí celebran la fe de manera diferente, es una invitación a unirnos, a sumar esfuerzos, a generar sinergias. Así que bueno, la invitación está hecha, entren en la página, para que allí tienen una cantidad de sugerencias para poder planificar. Así que bueno, a celebrar creativamente y a manifestar esta alegría de ser criaturas que estamos pudiendo interrelacionarnos unos con otros. Así que bueno, recuerden, lo que hagamos o dejamos de hacer, todos estamos interligados. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los participantes y agradecemos mucho las ponencias de los panelistas que nos han acompañado en este día para tratar sobre esta importante conferencia que se realizó en el Vaticano. Por favor, iniciamos 10 minutos de preguntas. Por favor, les pediría enviarlas por el chat y quisiera iniciar con uno de los temas que habían iniciado, tal vez si nos podría ayudar Tomás y Silvia al respecto, sobre el tema de los compromisos que tiene cada país en el tema de la reducción de sus emisiones. ¿Cómo podemos actuar desde la Iglesia para este tema referente a los gobiernos? Sobre todo en nuestros países de habla castellana, donde la Iglesia aún tiene una fuerte presencia. Bueno, sí, es una buena pregunta, gran pregunta del millón esa. ¿Cómo hacemos para que los gobiernos actúen sobre esos compromisos y hagan más? Como un pequeño recordatorio, parte del Acuerdo de París, una de las principales pilares del Acuerdo de París es que cada país prepara un plan nacional de acción contra el cambio climático, que en inglés se llama NDC, o en castellano sería contribuciones nacionales determinadas. Básicamente, en otras palabras, son planes de acción contra el cambio climático. Cada país tiene publicados esos acuerdos, y de hecho este año hay la COP24, que va a ser el encuentro en Polonia de las Naciones Unidas, va a ser un encuentro muy importante, porque va a ser el momento en el año, el Acuerdo de París funciona en un ciclo de 5 años, que se revisan los planes estos de acción contra el cambio climático. Y este año, en diciembre, va a ser, por eso es que este año en particular, ni el año pasado ni el año que viene, sino este año va a ser muy importante en cuanto a que los países van a estar revisando y evaluando sus planes de acción. Lamentablemente estos procesos no son muy abiertos, no son muy participativos. La gran mayoría de los gobiernos a nivel mundial, y me imagino que no sé bien el detalle de los países latinoamericanos o de España, no sé bien cómo son los procesos, pero a grandes rasgos son bastante poco abiertos a la participación cívica ciudadana, lamentablemente. Así que es importante que la Iglesia estamos todos llamados desde nuestros distintos lugares en la Iglesia a tratar de que la Iglesia hable sobre el tema, idealmente que la conferencia episcopal de cada país emita comunicados sobre el tema, que tengan algún tipo de reunión con el gobierno sobre el tema, que alcen. La Iglesia tiene que alzar su voz y expresar preocupación, porque la enorme mayoría de los países, prácticamente todos los países, están muy lejos de hacer lo que deben hacer para implementar el Acuerdo de París y lograr este objetivo de 1,5 grados. Así que, sobre la pregunta de qué podemos hacer, la verdad es que en primer lugar hay que hablar. El Acuerdo de París realmente ha sido un logro maravilloso, pero lo importante no es firmar el Acuerdo de París, sino implementarlo. Ahí está el desafío. Y la gran mayoría de la gente no sabe qué es el Acuerdo de París y no está preocupada porque se implemente el Acuerdo de París. Si uno le pregunta
al ciudadano promedio en sus respectivos países, estoy prácticamente seguro que casi todos los ciudadanos promedios no saben ni qué es el Acuerdo de París. Y si los ciudadanos no están muy preocupados por el Acuerdo de París, los políticos y gobernantes lamentablemente tampoco, porque los políticos responden a lo que le importa a la ciudadanía. Así que hay un gran trabajo de concientización que hay que hacer. Así que me parece que el primer rol más importante que tiene la Iglesia hoy, y esto es la Iglesia a nivel nacional, la conferencia episcopal, pero a nivel local y parroquial o diocesano, es concientizar. Y usando la encíclica Laudato Si como la principal herramienta para despertar conciencia. Y a través de Laudato Si se puede hablar del cambio climático, se puede hablar del Acuerdo de París, se puede despertar conciencia sobre la importancia de que los gobiernos actúen, etc. Así que bueno, esa es una breve respuesta. Se me ocurre algún comentario adicional, Tomás, y es que en Argentina por lo menos tenemos ahora en agosto otra oportunidad de incidencia, que son las reuniones del C20 en el contexto del G20. Y ahí como iglesia, como Movimiento Católico Mundial por el Clima, vamos a participar hablando de estos temas. Coincido contigo en que hay un gran trabajo por delante de concientización, porque todavía la gente no relaciona los temas, como reconozcamos tampoco muchos de nuestros párrocos. No son capaces de relacionar que los temas de pobreza y de exclusión son, con los temas ambientales, las dos caras de la misma moneda. Como ciudadanos tenemos que empezar a demandar más información, porque muchas veces nos venden pececitos de colores, como decimos, de un producto que es sustentable, hacen greenwashing, como dicen en inglés, que es sustentable, etcétera, pero la verdad que no hay suficientes estudios de ciclo de vida para saber efectivamente cuán sustentable es. Y por otro lado, no tenemos información en los productos de cuál es la huella de carbono que está dejando. Quiero hacer otro comentario más que es, y alguna vez te lo he dicho, Tomás, y he vuelto a leer hace poco. El cambio climático lo estamos viviendo. Lo percibimos, sin ir más lejos, en los últimos 15 días, si bien yo no he estado en el país, me han comentado que no ha dejado de estar nublado y no ha parado de llover, se están corriendo las isoyetas en Argentina, o sea, cada vez llueve más en determinados lugares, uno de los efectos del cambio climático, pero solo pensamos en términos de si se inunda tal zona o no se inunda, si pueden entrar las máquinas para arar o para sembrar o para lo que fuere. Con la siembra directa mucho no se hará ahora, pero tenemos que empezar a ver cuántos de esos problemas los estamos generando nosotros mismos con el tipo de producciones que estamos haciendo, con el tipo de vida que tenemos, y empecemos por nosotros. ¿Se acuerdan que les mostré? Tenemos que influir en todos los niveles que podamos. Creo que fue Gandhi el que dijo, si querés cambiar el mundo, empezá por cambiarte vos. Entonces, empecemos a cambiar nuestras pequeñas conductas de vida, las nuestras, las de nuestra familia. No pretendamos influir, todos no podemos influir en un gobierno. Y en el nuestro, por ejemplo, ahora hasta el fracking parece ser la niña bonita, hablan de no sé cuántos PBI. Nadie piensa que el fracking es la megaminería del subsuelo, que destruye ecosistemas, que emite gases de efecto invernadero, que contamina, que genera muertes. En este momento, la primera causa de muerte en el mundo es la contaminación del aire, de la tierra y del agua. Y lo que es peor, nosotros una inundación la vemos, la sentimos, pero a lo mejor lo que nos está contaminando ahora lo vamos a ver dentro de 30 años en nuestros hijos o en nuestros nietos, porque hay contaminación por alteración hormonal, por ejemplo. Tenemos la responsabilidad de informarnos más y de participar más. Solo con que yo cambie un poquito de mí, puedo cambiar el mundo. Muchas gracias, Tomás y Silvia, por las respuestas. Ahora me gustaría hacer la siguiente pregunta tanto a Roxana y a Ana, quienes conocemos con su experiencia de trabajo muy local, tanto en Uruguay como en Ecuador, dos realidades distintas, el uno un país
donde el laicismo ha avanzado bastante, el otro donde la iglesia todavía tiene una fuerte presencia a nivel de sociedad, y es cómo seguir involucrando a la iglesia si muchas veces el tema ambiental se lo ve como algo accesorio, y cómo involucrar a la iglesia a esta participación ciudadana también a nivel de la política. Muchas gracias, Roxana y Ana. Bueno, en primer lugar, yo creo que la mejor manera de involucrar a la iglesia es involucrarnos a cada uno de nosotros que somos iglesia. A veces cuando uno dice la iglesia, piensa como en la estructura, pero en realidad, si el movimiento y el compromiso viene desde un compromiso de laicos, que en su barrio, en su lugar, en su trabajo, pero a su vez asumiendo algunos compromisos políticos, y también trabajar con las comunidades que muchas veces nos envían a asumir algunos compromisos en el acompañamiento. Yo creo que la mejor forma de involucrar a la iglesia es irnos involucrando todos. Y por supuesto que sí, a veces es muy difícil, porque es verdad que estos temas se sienten como accesorios, pero es porque todavía no hemos descubierto esto de que todos estamos interconectados, y que las cosas que uno no hace hoy tienen incidencia en el mañana. Tenemos además la carta pastoral de los obispos del CELAM, que creo que para quienes estamos en América Latina también es un llamado, refuerza ese llamado de Laudato Si, y que también el compromiso nuestro es hacer conocer que estas cosas están. Yo no sé cuánta gente dentro de nuestras comunidades ha leído Laudato Si como para poderla poner en práctica. Me parece que ese es un desafío lindo que tenemos, grande que tenemos, porque en la medida que uno no conoce, no puede comprometerse, y tampoco puede entusiasmarse con esto de poder generar compromisos, pero compromisos que vienen desde nuestro bautismo. Somos laicos, y desde ese lugar, desde esas relaciones que decíamos que no depende de que la Iglesia y el Estado por ahí estén unidos, sino que tiene que ver con el compromiso individual y personal de cada uno, y creo que sí, tenemos que ayudar a que nuestros párrocos, nuestros obispos, nuestros cardenales, asuman esto como uno más en esto, pero de repente sumando a la voz de la sociedad civil. Gracias, Roxana. Bueno, desde mi opinión, ¿cómo lograr que la iglesia se comprometa? ¿Cómo lograr que los sacerdotes de nuestra parroquia adquieran ese compromiso cuando muchas veces lo ven alejado? Pues mi sugerencia sería ponerse primero al servicio, no simplemente ir y presentar una idea como imposición, sino desde el servicio también, empezando y teniendo en cuenta que esta conversión no tiene que iniciar desde un momento, desde nosotros mismos, porque al final nadie puede dar lo que no tiene. Entonces nosotros vivir ese Laudato Si que queremos llevar al mundo, y luego a través del servicio, ayudando tal vez en las necesidades que presenta cada parroquia, y poco a poco ir entablando ese diálogo con las pastorales, con las catequesis, con, no sé, los grupos juveniles, y ahí en ese servicio se va conociendo a las personas, qué es lo que cada uno quiere, que tal vez haya muchas personas que en cada parroquia estén interesadas en este tema del ambiente, pero como no, tal vez nadie les ha mencionado, no sabían que la iglesia hace tantas acciones también en relación con el cuidado de la creación, no actuaban desde su fe. Entonces yo recomendaría desde el servicio, entrar como hormiguita y poco a poco entablar ese diálogo a nivel de parroquia. Respecto a la política, pues bien, sugeriría, si es que se llevan a hacer talleres, foros, congresos, encuentros, invitar a entidades políticas. Aquí en Ecuador, justo hace menos de una hora tuvimos una reunión con un fraile dominico que tuvo
un diálogo con representantes del Ministerio del Ambiente de Ecuador, donde proponía una educación ambiental teniendo como aliado a la iglesia, porque al final muchas personas van a la iglesia, entonces es entablar esos diálogos. Si es que se hace algún programa, invitarles, tal vez vayan muy pocos, tal vez no vaya nadie, pero hacer el intento. Muchos políticos son católicos, muchos actores políticos que trabajan en ministerio, municipios, son católicos, pero tal vez desconocen toda esta conexión entre iglesia y ambiente. Y tal vez si es que se les invita, ciertamente van a ir porque no sé, su campo de acción es el ambiente, es la sociedad, es a la final lo que nos lleva al bien común. Entonces mi sugerencia sería como que invitarles y no tener miedo a que los políticos nos van a rechazar, ellos solo piensan en otras cosas, no, sino hacer el intento. No perdemos nada en eso y eso serían mis sugerencias. Gracias. Muchas gracias, Roxana y Ana. Vemos que a pesar de venir de dos realidades distintas, se acercan mucho las respuestas. Ahora me gustaría invitar a Tomás a hacer el cierre de este seminario en línea. Gracias. Bueno, muchas gracias y veo un montón de preguntas y comentarios muy interesantes ahí en el chat del webinar. Así que bueno, una pena que esta conversación da para varias horas, una pena que es tan cortito, pero bueno, toca terminarlo. Pero bueno, tendremos otros seminarios web en los próximos meses, va a haber mucha acción, empezando por el tiempo de la creación, así que ya va a haber oportunidades para seguir la conversación. Y más importante aún, espero que esta conversación haya estimulado las ganas de seguir esta conversación a nivel local, en sus comunidades, donde sea que esté cada uno de ustedes, en la comunidad local, en el barrio que vivan, en la parroquia en la que participen, en la escuela que participen, donde sea. Lo importante es llevar la conversación ahí y que a nivel local podamos activar, podamos construir y tejer este movimiento a lo largo y ancho de Latinoamérica y España y el resto del mundo. Me olvidé de enviar al principio un saludo especial a el grupo del Taller de Ecología Integral ahí en Panamá. Quisiera decir simplemente que me alegra muchísimo que están ahí reunidos, están siguiéndonos 50 personas, me dice Alirio en el taller, así que me alegra muchísimo que están preparando la red eclesial mesoamericana, una nueva red en la vida de la iglesia para animar la puesta en práctica de la Laudato Si. Y especialmente prepararse también para la JMJ, se viene la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá, que va a ser una gran celebración de la iglesia latinoamericana, naturalmente, ocurriendo en Panamá. Así que bueno, un saludo especial y espero que puedan, que dé muchos frutos ese encuentro y que dé muchos frutos de conversión ecológica. Así que bueno, a modo de cierre, simplemente unas palabras de agradecimiento a todos, los panelistas y participantes. Gracias por su tiempo. Los animamos a profundizar en este camino, en esta peregrinación de la puesta en práctica de la Laudato Si, de vivir la Laudato Si. Y bueno, rezamos, le pedimos al Señor que especialmente ahora este tiempo preparatorio para el tiempo de la creación, falta muy poquito para el tiempo de la creación, arranca un poco más de un mes. Como dijo Roxana, todo tipo de actividad y de iniciativa suma para el tiempo de la creación. No hace falta organizar un mega evento, una mega iniciativa, que no está mal tampoco, pero si el tiempo de la creación es una excusa para hacer algo pequeñito a nivel en su comunidad, incluso en su familia, en su grupo de amigos, realmente al nivel que sea, ojalá todo cuenta, todo vale, como mencionamos al principio, este gran desafío de cuidar nuestra casa común y realmente de rescatar nuestra casa común con la urgencia que necesitamos, implica que cada uno de nosotros tiene un rol importantísimo. Así que bueno, rezamos al Señor para
para que este tiempo de preparación para el tiempo de la creación dé mucho fruto. Rezamos para que nuestras respectivas iniciativas y eventos realmente ayuden a profundizar nuestra conversión ecológica, que no es fácil. Y bueno, simplemente nuevamente agradecemos. Un gran gracias a cada uno, cada una, y seguimos trabajando juntos por nuestra casa común y seguimos unidos en oración. Laudato Si. Muchas gracias.